Muy buenas tardes a todos ustedes por estar aquí en este seminario que ya vamos pasando casi la mitad. Buenas tardes, Víctor, por ser parte de nosotros, de esta clase y pues por marcar esta diferencia que ya tenemos, estos conocimientos que vamos adquiriendo con tus clases. Muchísimas gracias y adelante. Bienvenidos todos. Gracias, Edith. Gracias a todas y a todos. Bueno, vamos avanzando ya en el tercer sesión de este seminario intensivo. Y como comentaba hace unos minutos, el tema de hoy es un tema que considero de los más importantes para todos aquellos que hacemos acompañamiento en el final de la vida física, en el proceso final. Y es de suma importancia, perdón, es de suma importancia que todos aquellos y aquellas que hacen tanatología, que nos estamos formando o que ya estamos formados y queremos profundizar, eh, tener en cuenta el tema del cierre biográfico o algunos lo llaman reconciliación al final de la vida o cierre vital o cierre del tema de la madurez espiritual. Tiene distintos nombres, pero hoy lo vamos a explicar y vamos a intentar aportar algunas herramientas para que todos los que hacemos acompañamiento podamos ponerlo en práctica, independientemente si es una situación de acompañamiento familiar o si es una situación de acompañamiento profesional o si es una situación de acompañamiento ya sea en un hospital, en una clínica o en un domicilio. Este, ¿Y por qué es importante? Porque yo les puedo asegurar que es una necesidad de todo ser humano que está en su proceso de final de vida, este, una necesidad de reconciliación, y esa reconciliación tiene dos aristas o dos aspectos o dos partes, para hacerlo muy resumido. Una tiene que ver con todos aquellos eh, contenidos mentales, todos aquellos situaciones vitales que han ido quedando a lo largo de la vida como temas que yo no pude comprender, situaciones pendientes. ¿A qué llamo situaciones pendientes? Situaciones que han quedado como islas que generan sufrimiento cada vez que uno las recuerda. Es decir, los temas vitales pendientes, frustraciones, resentimientos, angustias, temas no comprendidos, todo aquello que sucedió, que no comprendí o que quedó ligado a un sentimiento negativo, no es que se puede olvidar. Es decir, la conciencia, por su propio funcionamiento y por su propia necesidad y por su propia salvaguarda, lo puede dejar al costado del camino, pero nunca desaparece. Y, y por algo mágico, en el cierre vital, en el cierre, aún en los segundos, muchas veces la gente pregunta, pero cuando hay una muerte súbita, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, siempre la conciencia, aún en los últimos segundos, va a necesitar la revisión final de todo su biografía para poder unir esos acontecimientos en un fluir psicológico, en un fluir, una biografía que reúna todos los aspectos más positivos y se reconcilie con todas las situaciones más negativas. Tal vez han escuchado hablar, han escuchado, pero aquellos que han hecho acompañamiento y aquellos que hacemos acompañamiento y estamos atentos a este tema, van a observar que muchas veces en los minutos finales o en las horas finales o en los días finales, las personas sueñan un poco desordenadamente sobre acontecimientos que han pasado a lo largo de su vida, cosas que
necesitan reencontrarse con aquel ser querido que está enojado con él de hace tiempo y no se va la persona hasta que ese hermano, ese familiar, está cerca y le da un abrazo y ahí es como que necesitan reconciliarse con situaciones de ese tipo. Independientemente que las personas estén existentes físicamente o hayan partido. Bien, vayamos entonces al tema porque desde nuestra función o desde nuestra interés en profundizar un mejor acompañamiento, podemos cumplir eh, una función, podemos ayudar a que la persona cierre esa biografía. Es como si uno eh, quisiera ponerle una especie de cierre, de moño al cuadro de su vida. Quisiéramos cerrarnos. ¿M? Eso, lo que necesito y es importante que comprendamos es que esto es una necesidad de nuestra conciencia, no es algo que puede pasar o no. Siempre sucede. Y en realidad, si observamos con atención, es una necesidad presente desde hoy mismo en nosotros. No es algo que al final de la vida ocurre porque ante la conciencia de la finitud, ante la eh, inevitable cercanía de la partida, la conciencia dice, tengo que cerrar mi biografía. No, no lo dice así, pero necesita. Por ahora, mientras vamos transitando, aquellas cosas que quedan pendientes, uno las puede ir dejando en la mochila, ¿no? Las puede ir dejando en la cartera. Pero lo que es importante, cuanto más liviano lleguemos al momento, mejor. Así que vamos a conversar hoy también si nosotros podemos empezar mañana con este trabajo, en nosotros mismos. Porque somos parte y nos va a ayudar a otros. Cuanto más la trabajemos en nosotros, mejor podemos acompañar a otros, para que no quede como una teoría el acompañamiento, sino para que sean herramientas prácticas. Bueno, entonces arranquemos con el tema. Voy a compartir la pantalla. Eh, bien, ahí estamos bien, ¿no? Muy bien. Maestro Víctor, Sí. comentó que esa era una arista. ¿Y cuál es la segunda arista? Comenté una primer lista que eran los temas pendientes. Emocional. La segunda lista tiene que ver con, porque el cierre biográfico cubre un aspecto que son todas las situaciones pendientes que generan sufrimiento mental, que no están comprendidas. Y Ajá. también la segunda parte es todos aquellos momentos de felicidad y de plenitud que uno necesita darle un hilo conductor. Vamos a hablar de eso Ah, ok. como que, Gracias. como que en el cierre biográfico tiene dos aristas, ¿no? El aspecto de los temas pendientes no comprendidos o que necesitan ser reconciliados, y después uno necesita hilvanar los momentos de mayor felicidad. Ese es el verdadero cierre biográfico y ahí es donde podemos ayudar. Gracias. Vamos a ver cómo. Hoy vamos a ver cómo. Gracias. Este encuentro 3 tiene que ver con ese aspecto. ¿M? Tiene que ver con este aspecto de, ahí está dibujado, es como si cuando uno está partiendo subiera a una montaña muy alta y necesita ver su biografía, mira hacia atrás, ¿no? Y dice, ¿qué sentido que ha tenido mi vida? Entonces, en esa revisión biográfica que sucede siempre, este, la persona es ahí que está, observa su vida, es como el árbol de la vida, muchos lo llaman como estas. Esto que comentábamos recién, queremos ver hoy qué es el cierre biográfico. Lo van a encontrar con otros nombres en mucha bibliografía de
el final de vida, cierre vital, el buen morir, necesidad de reconciliación profunda. Bueno, hoy vamos a intentar comprender el concepto, cosa que ustedes después en la literatura que encuentren, aunque sea con distinto nombre, ustedes entienden el concepto. En la escuela inglesa lo llaman más como reconciliación profunda, en las escuelas más de habla hispana le ponen cierre vital o buen morir, bueno, diferentes nombres para estos conceptos. Este, Vamos a intentar llegar en esta hora y media a dos cosas: comprender qué es y qué puedo hacer como acompañante. ¿Mm? Y un tercer aspecto que no creo que lleguemos, que son la parte práctica, pero sí que lo vamos a dejar como si fuera tarea para el hogar, empezar a trabajar con uno mismo. Vamos a dejar 3 o 4 ejercicios y el objetivo es que, si pudieran, para la próxima sesión del próximo jueves, tenerlos hechos, esos 3 o 4 ejercicios, y conversar, aunque sea 10 minutos, sobre cómo les ha ido. ¿Mm? Vamos a- porque no creo que lleguemos en la hora y media. ¿Mm? Eh, Bien, para esta clase vamos a apoyarnos o van a encontrar el material de referencias bibliográficas. En yo les había mencionado el manual de espiritualidad en clínica de la SECPAL, que después no sé si ya lo compartimos, si no lo podemos compartir. Este, el libro el arte de acompañar es un librito que escribimos en un hospital en el cual yo trabajo y que tiene herramientas para la reconciliación biográfica. Ese está disponible en Amazon en México. Si no, en todo caso, yo antes del final les paso el link para que lo puedan tener. Eh, Hay un libro de Editorial Plaza y Valdés en México que se llama el libro de experiencias guiadas, que vamos a mencionar, contiene herramientas para el acompañamiento con algunas experiencias guiadas, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a comentar hoy está apoyado un poco en estos cuatro libros y en otros. Yo después les voy a compartir, antes del cierre, dónde pueden descargarlo. ¿No? Entonces, vamos a introducirnos directamente en el tema. Eh, Ustedes saben que hay 3 etapas. La, la mayor resumen que puede hacerse es el final de la vida de una persona. Se puede resumir en un proceso que tiene 3 etapas. Esto es una síntesis de las 5 etapas que había definido Elizabeth Kubler-Ross. ¿Se acuerdan que ella en todo su trabajo en acompañamiento en cuidados paliativos habla de 5 etapas, ¿no? En esas 5 etapas en realidad se pueden sintetizar en 3, como un momento de mucho sufrimiento, de mucha sensación de sufrimiento mental, que le llamamos caos, donde la persona se pregunta por qué me toca a mí. La injusticia, la angustia, invaden la mente de la persona. Pero en algún momento eh, la persona va avanzando hacia una etapa de aceptación de la finitud, donde la persona deja de luchar consigo misma y con el mundo y con la vida, acepta la finitud, y eso es un momento de bisagra para poder este, pasar a una tercera etapa, donde comienza una etapa de reconciliación, de sanación, de trascendencia, decimos, donde comienza a tener experiencias más cercanas a momentos de mayor espiritualidad, de mayor aceptación, de mayor comprensión de temas más profundos, ¿no? Y en esas dos etapas, la de aceptación y sanación y trascendencia,
es donde podemos ayudar a la persona a lo que llamamos el cierre biográfico, que vamos a mencionar ahora. Porque la primera etapa es una etapa de escucha, es una etapa de acompañar con la escucha, es una etapa de acompañar con la exploración de, de los temas que la misma persona va expresando. ¿M? Es decir, en el momento, imaginémonos nosotros mismos, en un momento en donde estoy sumergido en el sufrimiento porque estoy dándome cuenta que me están diciendo que por X tema de una enfermedad o porque yo me doy cuenta o porque una enfermedad oncológica me definen que estoy entrando en la etapa final de mi vida, este, lo que me invaden son sentimientos de injusticia, de sufrimiento. No me aparece como necesidad reconciliarme con nada. Pero cuando yo acepto la partida, las personas comienzan a tener energía más libre para poder conversar otras cosas. Y en estas dos etapas, cuando hay más calma, ahí aparece la necesidad del cierre biográfico. ¿Y qué es el cierre biográfico? Como recién compartíamos, tiene dos aspectos, tiene dos esferas psicológicas, por así decirlo, tiene dos aspectos mentales. Este, pero comprendan que siempre esos dos aspectos psicológicos y mentales son necesidad de la conciencia humana de cerrar etapas, ¿m? Ante la finitud, ante la comprensión de o la intuición, ante la intuición de la finitud de su vida física. Cuando la persona ya intuye o cuando hay certeza de la inevitabilidad de la muerte física, aparecen las preguntas sobre el sentido de la vida y cómo ha sido mi vida, y aparece es como que esas islas que quedaron en mi conciencia vienen a la luz. ¿M? Es como si fuera el cierre biográfico tiene esas dos esferas, ¿no? Lo pendiente por un lado y por otro lado el hilo de los momentos de mayor plenitud y felicidad, como esas dos ruedas de la vida. Es como si fuera, si habláramos en pequeño, hay una psicología del fin de vida que tiene que ver con esto del cierre biográfico. Muchas cosas, muchas otras cosas de contenidos psicológicos quedan como sin interés, pero todo lo que tiene que ver con lo pendiente, eso que necesita reconciliarse, eso que necesita comprensión y aquello que generó mucha felicidad, eso hace a la psicología, hay una psicología del final de la vida, con esos contenidos. Y un aspecto muy importante. ¿Qué es lo que define lo importante en ese campo de la psicología del final de vida? No lo definimos nosotros, es decir, lo definen los propios contenidos y cómo uno los vivió. ¿Se entiende? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿qué es lo? Muchas veces uno le pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que te preocupa? ¿No? La persona que está partiendo. Y me preocupa, por ejemplo, que mi sobrino, por ejemplo, que mi familiar, yo me voy a morir y mi familiar no tiene dinero para comer, suponte. Y uno diría, bueno, no te preocupes, eso se va a resolver. No, no podemos minimizar aquello que la persona experimenta como importante, ¿se entiende? Es decir, no definimos nosotros la escala de valores de qué es lo importante y qué no, ¿no? Es como si dijéramos, posiblemente una persona me ha pasado, le digo, bueno, ¿y qué es aquello que me dices que estás soñando siempre? Y sueño siempre que
cómo me golpeaban cuando era pequeño y siempre me robaban la pelota y yo salía golpeado y lloraba y nadie me acompañaba. ¿Me entiendes? Un contenido psicológico de la niñez. Y uno dice, bueno, no te preocupes, eso ya pasó tanto tiempo, no minimicemos los contenidos que aparecen. eh, este, los que definen la valoración son las personas y nosotros acompañamos. Entonces, en esta psicología del final de vida, el cierre biográfico es un proceso de la propia conciencia humana de necesidad de reconciliarse consigo mismo, con los demás, si es que hubiera momentos, situaciones de necesidad de reconciliarse con los demás y con la vida en general. Es como si la conciencia necesitara curar esas heridas mentales que se expresan como frustraciones, angustias, temores excesivos, enojos con seres queridos, situaciones pendientes familiares, ¿no? Como de necesidad de poner paz allí donde hay fricción, donde hay perturbación, donde hay pendientes. Imaginen, esta imagen a mí me ha ayudado mucho, como que la biografía de uno, que es la vida es nuestra biografía, es un fluir y ese río de contenidos muchas veces van quedando como islas en la conciencia, islas no integradas a ese fluir. Esos contenidos que han quedado como islas, esos pendientes, son los que la conciencia necesita comprender. Y al mismo tiempo, la otra esfera es la de los momentos de felicidad y plenitud. Ahí está más fácil. Son necesidad de poder fortalecer la memoria de los momentos de mayor plenitud. Entonces, es como van a quedar esos dos ríos de contenidos mentales, van a fluir en una misma esfera de comprensión y de reconciliación. Esto, eh, esto es una necesidad que siempre se expresa. Esté dicho, por supuesto que yo lo estoy presentando de una manera muy explícita, pero esto sucede en el interior de la persona y muchas veces no se expresa. ¿Se entiende? Digamos, esto es un proceso, esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un proceso en el interior de la persona que generalmente no se expresa, pero nosotros como acompañantes sabemos que está. Y ahí es donde podemos eh, ayudarlo a que se exprese. Entonces, este es un poco el cierre biográfico con esas dos esferas, los pendientes y los momentos de felicidad y plenitud y alegrías. ¿No? Bien, ¿y por qué es importante? Quiero verlo ahora. Bien, ¿por qué es importante el cierre biográfico? Eh, sabemos que el cuerpo llega al momento de su final de vida con el momento de la muerte, es decir, el momento del final de la vida física y la energía corporal se va a ir apagando. Pero y nosotros somos expertos en valorizar eso, hay una energía psicológica que tiene que ver con todos los contenidos mentales y biográficos del fluir de la vida. Hay también una energía espiritual que tiene que ver con las emociones más profundas, con los sentimientos religiosos, con todo eso que se expresa desde el punto de vista del sentido de la vida, del sentido de la existencia humana. Entonces, como mínimo, tenemos tres esferas de la existencia humana. La física, que se va apagando con el cuerpo, pero la
psicológica, con los contenidos psicológicos de la biografía, y la espiritual o emocional o existencial, como sinónimos, eh, aparece el misterio de la posibilidad de la trascendencia de esa energía espiritual y de esa energía psicológica. Entonces, esa energía necesita estar integrada, ¿no? Porque la integración de esa energía en una fuerza interna, ¿no? este, está relacionada con la posibilidad de la trascendencia espiritual. Tiene una relación directa. La unidad interna que da esa energía que, de reconciliación, esa energía del fluir de la felicidad, este, permite y abre las puertas, y esto es así, sucede, las personas comienzan luego de ese cierre biográfico a experimentar lo que muchos llaman experiencias cercanas a la muerte. No sé si conocen el término ECM, experiencias cercanas a la muerte, que tiene que ver con experiencias de mayor luminosidad, de contacto con seres sagrados de acuerdo a la creencia religiosa de cada uno, o con seres luminosos, o con personas de su familia que han partido. Es decir, el cierre biográfico habilita o abre puertas del campo de lo trascendental. ¿Se entiende? Es como tenemos, imagínense tres esferas. La esfera física, que se va apagando, el cuerpo. La esfera psicológica de los contenidos, que necesita reconciliarse. Cuando esa energía psicológica, la persona está en calma, está como diciendo que está todo bien, mágicamente uno observa en el acompañamiento que comienza a tener experiencias de paz interna, de que sueña con cosas luminosas, o que al otro día nos dice, tomé contacto con mi mamá, me está esperando. No sé, digo con la mamá como otros dicen, un ángel me vino a visitar, o tomé, había una luz en mis sueños muy fuerte. Es decir, la, el cierre biográfico habilita o es la puerta de entrada de experiencias significativas que trascienden la experiencia habitual. Y las personas comienzan a experimentar cosas no habituales, luz, contacto con seres sagrados, o una sensación de profunda paz. Por eso es importante este cierre, este tema del cierre biográfico, porque el cierre biográfico busca darle unidad a esa energía psicológica que es la biografía. La biografía es como si uno dijera en términos muy rudimentarios, son los recuerdos. Y los recuerdos es energía psicológica, es memoria. Cuando esa energía está unida, no hay baches, no hay pendientes. eh, lo único que queda por expresarse es lo trascendental. Cuando digo lo trascendental es lo profundo, lo que está ligado a lo religioso, lo que está ligado a la profundidad eh, de lo existente. Un poco acá por eso es tan importante el cierre biográfico. Eh, y esto no estoy hablando de una teoría. Esto, aquellos que estén acá y que hacen acompañamiento, eh, y cuando uno atiende al tema las personas que no tienen pendientes, las personas que llegan como maduras espiritualmente a la muerte, enseguida toman contacto con experiencias trascendentes, ¿sí? Porque muchas personas llegan al final de vida con el cierre biográfico ya muy armado, no tienen pendientes porque han estado trabajando, ¿se entiende? Es decir, esto
muchas personas llegan como con la mochila muy liviana y enseguida entran en la etapa de aceptación y enseguidita dicen, si tengo que partir, voy a partir, voy a tomar contacto con mi fuente religiosa, voy a tomar contacto con aquello que profundo y enseguidita uno nota que tienen experiencias muy profundas. ¿M? Entonces, por eso es aquellos que necesitan cerrar su biografía, nosotros podemos intentar acompañarlos, porque es un aspecto importante de este proceso final. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto en general? Bien. Eh, el cierre biográfico es la puerta de entrada a experiencias significativas que trascienden lo experimentado habitualmente. Luego del cierre biográfico se comienzan a experimentar fenómenos extraordinarios de luz, luminosidad, paz interna, contacto con lo sagrado y unidad con todo lo existente. Eso es lo que se observa. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo ayudar? Que cuando estoy en esa situación, perdón, de acompañamiento, ¿qué procedimiento y herramientas tenemos para ayudar a que la persona que está transitando esa etapa pueda ir avanzando? Cuando hablamos de cierre biográfico, un sinónimo es como si dijéramos, cada persona llega con distinta madurez espiritual al momento final. Lo que se observa es que esa madurez espiritual, que es un poco lo que uno va acumulando a lo largo de la vida de contacto con estos temas que hoy estamos mencionando, facilita. ¿M? Cuanto menos madurez espiritual hay, más necesidad de trabajar el tema biográfico va a haber. ¿M? Este, mencionemos algunas herramientas. Puede haber muchas más. Después les voy a mencionar otras, pero hoy voy a mencionar en esta clase tres bien distintas porque les puede dar las pautas de situaciones muy distintas y de personas muy distintas. Una tiene que ver con la más directa y más fácil, que es el diálogo, la comunicación directa. Vamos a ver cómo. ¿M? Esto, una segunda que tiene que ver con todo, personas que no tienen mucha facilidad para poder expresarse verbalmente, o son muy calladas, o no hablan, o que por medio de las imágenes, las representaciones visuales, los recuerdos, las fotografías, vamos a ver de qué manera. ¿M? Y también hay otro camino que va creciendo, sobre todo en el mundo de la tanatología, va creciendo el acompañamiento a través de la música. ¿M? Lo que se llama musicoterapia o anamnesis musical. Pues son tres que vamos a mencionar hoy. El diálogo, es decir, cómo a través de la comunicación directa y a través de ciertas preguntas podemos ayudar a que este, eh, ese acompañamiento tanatológico ayude al cierre biográfico. O el trabajo con las imágenes. Cuando hablamos imágenes hablamos de los propios sueños de las personas, meditaciones breves o relatos breves, historias, recuerdos, fotografías familiares. Y la tercera tiene que ver con los recuerdos musicales. Vamos a ver cómo se expresa eso. ¿Mm? Eh, Hay otras, sí, les menciono otras. El arte terapia, por ejemplo, mucha gente en cuidados paliativos está transitando su etapa de final de vida y comienza a tener clases y lo acompañamos con arte terapia y a partir del arte terapia lo va expresando y va dibujando, nos va mostrando situaciones pendientes que tiene de resentimientos y él los dibuja
los trabaja o el trabajo con la arcilla o el trabajo con las mascotas. Es decir, hay muchas vías de cómo las personas pueden expresar esas tareas pendientes, esas situaciones pendientes. Hablemos de estas tres en esta clase por la limitación del tiempo. Y además son las, por lo menos en mi experiencia, son las tres que me es eh, más fácil poner en marcha, porque yo no soy, no conozco de arcilla y de arte terapia. A veces cuando vienen al hospital los expertos en eso, se ocupan ellos. Pero mencionemos las que podemos poner en marcha nosotros. A ver la hora. Comencemos con la comunicación directa, el diálogo, el más sencillo. ¿De qué manera puedo ayudar al cierre biográfico mediante el diálogo? Eh, es una exploración, yo puedo explorar mediante diálogos simples y neutros. ¿Qué quiere decir simples y neutros? Sin interpretación, sin emitir juicio y sin explicaciones por parte nuestra, del acompañante. Esto es muy importante. Este, Básicamente la herramienta del acompañante es la pregunta. La pregunta y lo que se llama la realimentación de lo significativo. Por ejemplo, con alguna pregunta, ¿hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que quisieras contarme? ¿O has tenido algún sueño estos últimos días que creas significativo? Entonces, preguntas. Te noto preocupado, ¿hay algo que tienes pendiente? Es decir, preguntas. Y él dice, eh, por ejemplo, no, bueno, no, hay algo con mi familia. Bien, yo ahí no interpreto, no juzgo, y digo, tomo la última palabra, se toma la palabra. ¿Cómo es eso de tu familia? Tomo la última palabra y se la vuelvo a lanzar. ¿Se entiende? Es decir, a eso se llama sondeo o exploración de realimentación. Tomo la última palabra y él dice, sí, la familia, porque van a quedar si yo me muero, van a quedar solos. ¿Cómo van a quedar solos? Yo voy realimentando el diálogo con su última frase o su última palabra pa- para ayudar a que la persona vaya realizando su hilo argumental, vaya construyendo el hilo del argumento de aquello que lo preocupa, de aquello pendiente, de aquello que soñó y que él relaciona con un tema significativo. Es decir, a eso se llama explorar y realimentar. Yo voy ayudando en los días que siguen a poder seguir conversando del tema, pero siempre sin minimizar ni emitir juicios, ni mezclar las propias creencias, ni proponer soluciones. Difícil, sí, o no tanto. ¿Qué significa minimizar? Por ejemplo, en este ejemplo que les di, si la persona me dice, estoy preocupada, yo preocupada porque mi familia se va a quedar sin la persona que sustenta lo económico. Alguien podría decir, bueno, no te preocupes, eso se va a resolver, ellos lo van a resolver. No, eso es minimizar la situación. Yo no emito juicio, ni, ni tampoco digo, bueno, entonces tenemos que ver cómo lo solucionamos. Ellos podrían encontrar trabajo. No sé, estoy ahora inventando un diálogo donde el acompañante comienza a proponer soluciones. Error. El acompañante tanatológico no explica en esta situación de cierre biográfico, no minimiza, no aumenta la preocupación, no propone soluciones, sino que
intenta que la persona se explaye, desarrolle su hilo argumental, desarrolle todo lo que, este, eh, lo máximo que pueda. A lo sumo uno dice, bueno, ¿y qué solución imaginas que podría haber? Él ayuda a que la persona, y no te parece que podrías hablar con tu familia, decir cosas que él pueda hacer y no que uno propone como solución. Esto va ayudando a la conciencia de la persona que estamos acompañando a desarrollar las historias, los temas que le preocupan, y solo él va a reconciliarse con ese tema. Entonces, por ejemplo, aparece mucho, o por lo menos bastante en mi experiencia, el tema de querer ver personas familiares que hace tiempo que están alejados. ¿Y qué es lo que te gustaría que suceda? Pregunto. Y me gustaría ver a mi hermano. ¿Y quién es, y cómo es que qué ha pasado con tu hermano? Si tomo la última palabra y hace años que estoy alejado y me duele y me duele que no poder verlo. Bueno, entonces yo voy diciendo, ¿y cómo es ese dolor? ¿Qué es lo que te duele? Y me duele porque yo me siento culpable. Seguimos tomando las últimas palabras de él y hacemos esa realimentación. Esto es muy importante. La pregunta es una de las herramientas más importantes que tenemos, más que la explicación. Saber preguntar en acompañamiento en final de vida es un arte realmente, porque nos permite, sin interferir, ayudar a que la persona desarrolle su argumento, por así decirlo, su historia, y eso va a permitir, por un lado, que descargue, que haga su catarsis, y por otro lado, que, este, que se reconcilie con situaciones biográficas pendientes. Bien, esta es la primera de las, tal vez la más sencilla, este, que es con el diálogo, el cierre biográfico, y ayudamos nosotros con el diálogo, con las preguntas. Hay un segundo camino. Muchas veces las personas, ¿qué nos pasan? Nos dicen, no, el diálogo no, o hay poco diálogo, o hay poca eh, posibilidad de facilidad en la comunicación verbal. Entonces, lo que puede ser un camino viable es el trabajo con imágenes. ¿Qué es el trabajo con imágenes? Las representaciones, ya sea utilizando esto que hablábamos del preguntarle si ha soñado, con qué ha soñado, y cuéntame esas imágenes, y él desarrolla el cuento de sus sueños. O también a partir, a partir de recuerdos, todo lo que tenga que ver con imágenes, es una exploración más visual, alegórica, basada en la capacidad que tiene la conciencia de movilizar los pensamientos y los recuerdos, este, para poder reconciliarse con esos recuerdos que están pendientes de reconciliarse. Un camino, por ejemplo, que yo utilizo bastante es eh, pedirle a la familia fotografías personales y familiares, sobre todo cuando hago un acompañamiento, se hace en domicilio, en el domicilio de la persona, porque con esas fotografías de momentos muy felices, entonces, este trabajo con imágenes es muy útil para esta esfera que hablábamos de los momentos de plenitud y los momentos de felicidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de dos esferas? Entonces, hacemos una revisión de fotografías de momentos de mucha felicidad familiar, de viajes donde han estado.
Entonces le pido a la persona, y cuéntame, ¿y esto dónde fue? Y este fue en el viaje que hicimos a tal playa y estábamos con toda la familia. Fue un momento de mucha felicidad, de mucha plenitud. Entonces eso me habilita al diálogo y me habilita a poder desarrollar los argumentos para la esfera del cierre biográfico de los temas de mayor plenitud y de mayor felicidad. Eh, entonces, acuérdense que siempre, ya sea por el camino del diálogo o ya sea por el camino de las imágenes, como estamos viendo acá, de las fotografías, lo que estamos buscando para el cierre biográfico es habilitar canales de expresión de la persona para que él pueda expresar aquello que tiene pendiente y aquellas cuestiones de mayor felicidad. Eh, Buscamos canales de expresión. Muchas ¿Qué otras herramientas hay para el trabajo con las imágenes? Cuentos, por ejemplo, relatos leídos, porque uno lee un relato, lee historias y eso se traduce en imágenes en el interior de la persona. ¿Mm? Entonces van a ver en el libro, que después le voy a dejar el link, el libro del arte de acompañar, hay un capítulo que son meditaciones breves, pequeñas historias que tienen que ver con situaciones a reconciliar. Entonces, a veces le digo, eh, ¿quieres que te lea algo que tiene que ver con la reconciliación? Y lo leo y eso trabaja como una meditación breve en el interior de la persona. Es decir, este es el trabajo de acompañamiento a través de las imágenes, las representaciones. De todas las herramientas, las que más se termina utilizando son las fotografías familiares. Porque siempre, sobre todo cuando hacemos domicilio, acompañamiento en las casas, en los domicilios, siempre hay muchas fotografías que sirven como excusa para que la persona pueda conectar con este, esas situaciones, ya sean pendientes o sean felicitarias y de plenitud. ¿Mm? Eh, en el libro de experiencias guiadas que les mencioné como referencia biográfica, es toda una técnica de lectura para que la persona movilice pensamientos referidos a temas específicos. Y ellos ponen los contenidos. Son los que llamamos técnicas de ensueño dirigido, sí, pero esto es muy técnico y muy psicológico, digamos, pero simplemente son pequeños cuentos este, donde el cuento o el relato pone el escenario, la escenografía, y aquel que está leyendo o que está escuchando la lectura va volcando en ese escenario sus propios contenidos. ¿No? Son básicamente experiencias meditaciones de reconciliación biográfica. ¿Mm? Ese es un segundo camino de trabajo con imágenes. Pero muchas veces sucede, por ejemplo, en situaciones hospitalarias o en situaciones de domicilio, de acompañamiento, en cuidados paliativos o en final de vida, que la persona está sedada muchas veces. Y si no hay posibilidades de diálogo, no hay posibilidades de comunicación, porque la persona está con mucho dolor físico o tenemos la situación de que está partiendo, es decir, está en su etapa final, en los días finales y está, eh, duerme casi todo el día o está sedada por un tema paliativo o oncológico. Entonces, el diálogo o el camino uno no es posible. Este camino 2 tampoco es posible. Entonces, ha ido surgiendo una técnica que tiene que ver con el órgano sensorial que sabemos está activo aún con la sedación paliativa, por ejemplo, y que tiene que ver con
la audición. ¿Mm? Entonces, eh, es una técnica o de acompañamiento en final de vida basada en la musicoterapia que se llama anamnesis musical. ¿Qué significa esto? La anamnesis musical es un poco nuestra biografía musical. Es como si yo les preguntara a ustedes, a ver, este, ¿cuál es la música que les gustaba cuando tenían 12 años? A ver, recuerden ahora qué escuchaban y qué las motivaba. ¿Y qué escuchaban y las motivaba cuando tenían 18 años o 20? ¿No? Hagan ese ejercicio de buscar la música que les gustaba. ¿Y qué les gustaba de cuando tenían 25? ¿Y qué les gustaba cuando tenían 40? ¿Y qué les gusta ahora? Bueno, de cada uno con la edad que tiene. Podemos ir armando una biografía musical hasta llegar al momento actual. ¿Se entiende? Esa música está ligada a los mejores momentos de cada uno, a aquello que conmueve internamente. Es como una biografía musical. Entonces, eso moviliza contenidos internos profundos. Y de eso se trata la anamnesis musical. Pero bueno, ¿cómo sabemos qué música les gustaba si la persona está dormida o si está sedada y demás? Recurrimos a la familia. Si la persona tiene algunos momentos si la persona tiene algunos momentos de posibilidad de comunicación, le podemos preguntar a ella. Y si no, intentamos la exploración por el lado de la familia. Y yo le pregunto, a tu mamá, ¿qué le gustaba de la música? Y seguro siempre hay un hijo, una hija, una hermana, un hermano, alguien que está cerca, le gustaba mucho tal música, y le gustaba tal otra, y le gustaba esto. Vuelvo a repetir, si hay comunicación con la persona, siempre mejor. Si no, este, con, ¿y qué hago con esa información que me da la familia? Hay un poquito más de trabajo, pero intento conseguir esa música. Ahora es más fácil porque tenemos el móvil y podemos. Entonces, cada vez que voy a acompañarlo, le pongo algunos temas suaves, suaves, musicales, referidos a aquello que he podido hilvanar, ¿m? Que le gustaba a la persona. Es decir, es una exploración basada en la música, escuchando canciones y melodías que la persona quisiera volver a escuchar o aquella música que recuerda de las diferentes etapas de su vida o que la familia recuerda de sus diferentes etapas de su vida. No mucho, cuatro, cinco, ¿no? Cuatro o cinco melodías o cuatro o cinco canciones que uno pueda tener, y muy suavemente la voy poniendo los días que la acompaño. Si no hay capacidad cognitiva, les comentaba que puedo recurrir a los comentarios de la familia, de los familiares que me digan. Y mediante esos apoyos, nosotros abrimos canales de expresión y la persona sola, si es que está sedada y está sin conocimiento, en su interior va a acompañar a la persona a su cierre biográfico. El, el- Esto fue hay bastante, estos últimos años, digamos, estos últimos 10 años ha avanzado mucho todo el trabajo de musicoterapeutas, digamos. Este, por ejemplo, hay un comentario de Alain Duc, en un hospital de Francia que ahí trabajan con cuidados paliativos. Él comenzó a trabajar en el 2015 con esta práctica, está basada en la escucha de un montaje con piezas de música que han tenido un significado especial para el paciente a lo largo de su vida. En este caso, comprendamos bien, la música no es un fin, es solo un medio, es una llave que abre la puerta, ¿m? Es solo un medio.
La anamnesis, pues este trabajo de recuerdos musicales, anamnesis es memoria musical, es en realidad un pretexto para que el otro se acerque a sí mismo. Eso ayuda a que la persona se reconcilie consigo misma y recuerde los mejores momentos en estas situaciones donde no tenemos un contacto directo eh, por medio del diálogo o por medio de la comunicación directa. Y, eh, y yo lo he experimentado, lo he hecho pocas veces, digamos, porque generalmente me es más fácil el camino uno o el dos con las imágenes, pero he hecho en algunas situaciones esto. Y es realmente significativo porque es un poco más de trabajo, porque hay que conseguir los temas musicales, las melodías, pero cuando lo he puesto con personas muy ancianas, que estaban sedadas, eh, se genera una atmósfera de mucha paz. Es decir, las personas, uno siente que resuenan con esa música suave que la acompaña en los últimos momentos. Algo se produce entre esa música y esa atmósfera de la habitación y la persona que está partiendo, este, que se experimenta como de mucha calma. Eh, Esto es el camino de la anamnesis musical. Como les comentaba, hablamos de estos tres, pero otro que se está poniendo mucho en práctica en lo que es acompañamiento en cuidados paliativos es el trabajo de arte terapia, es el trabajo con la arcilla, donde las personas van trabajando con manualidades y con dibujos o el trabajo manual con la arcilla, moldeando imágenes que a ellos les resulten significativas. Así que fíjense que por el lado de la audición, por el lado del tacto, del trabajo con lo manual, con el dibujo, o por el diálogo, o por la visión, por las imágenes y las fotografías, estamos ayudando a ese cierre biográfico. Y esa es una tarea este, que yo considero de mucha ayuda desde la tanatología, porque cuando muchos voluntarios que se van formando en acompañamiento tanatológico, muchas veces en conversando, intercambiando, me expresan, estoy muchas veces acompañando y no sé qué hacer. ¿Se entiende? Están ahí acompañando y están incómodos porque no saben si hablar, si no hablar, o mejor dicho, no saben, no tienen un objetivo. Bueno, pero ¿para qué estoy en esa situación? Entonces, yo siempre les digo, hay algo que siempre está presente como necesidad en quien está en su proceso de final de vida. Siempre está esta necesidad. El cierre biográfico, la plenitud, el hilar los momentos de mayor plenitud, el darle unidad y de agradecimiento a todo lo vivido para que haya gratitud de todo lo vivido. El cierre biográfico. El cierre biográfico lo que permite es que la conciencia de la persona que está partiendo de este mundo diga, todo está bien. Gracias por lo vivido. Gracias por lo vivido. Es decir, generar la atmósfera de gratitud y de cierre biográfico, de cierre de la vida en este tiempo y en este espacio, ese es el objetivo del cierre biográfico. Entonces, yo le comento siempre a los voluntarios o a los acompañantes profesionales, podemos ayudar a esa tarea, podemos ayudar porque es la más importante, porque está comprobado que si se genera esa madurez espiritual, se abren puertas más misteriosas, más existenciales, más espirituales, se abren esas puertas donde la explicación o las teorías son muchas,
pero lo que importante es que se abra la puerta. Después la aplicación que le demos a esas, ¿no?, situaciones son siempre muy profundas, pero lo importante es porque cuando se abren esas puertas de lo existencial, de lo espiritual, de lo profundo, es un sinónimo que las cosas están bien. Es un sinónimo de lo que llamamos el buen morir. Es un sinónimo de que la persona está sanando su mente. ¿Mm? Entonces, el cierre biográfico ayuda a la sanación de la mente. Y ahí el tanatólogo, el acompañante, el profesional, médico o el familiar que está ahí acompañando puede ayudar mucho a que la persona tenga un buen morir en paz, ¿no? Bien, estos son tres caminos. Entonces, acá vamos a dejarnos unos 10 minutos para conversar. Vamos a dejar planteado, yo ahora, cuando cerremos la clase, les voy a compartir esto en PDF, el material de hoy, y la idea es que queden tres ejercicios para que ustedes puedan, ojalá, si tienen tiempo, completarlo para el próximo eh, jueves, ¿no? Este, y son tres ejercicios simples, ¿no? Preguntarse a sí mismo, porque es este, ubicar situaciones que necesitan reconciliación mediante la exploración de imágenes en ustedes mismas. Es decir, voy a mis recuerdos y me pregunto, ¿qué situaciones están ahí pendientes? Cosas que no he comprendido, perdón, me fue a cosas que no he comprendido, qué recuerdo tengo, resentimientos, frustraciones, que exploro con las imágenes, con los recuerdos, ¿no? O a veces puedo apelar a fotografías, ¿no? Entonces, a ver si hacemos un listado de 4 o 5 situaciones que consideren que todavía están pendientes. Este es un primer ejercicio porque de algún modo nos va a ayudar a reconocer en uno lo que sucede en toda persona que está en situación de cierre biográfico. Esta es la práctica 1. La 2, es eh, cada una de ustedes. ¿Con qué camino de los que mencionamos hoy, ya sea lo musical, lo biográfico, el diálogo, las imágenes, con cuáles de estas técnicas ustedes sienten que podrían ayudar cuando hagan acompañamiento y por qué? ¿Mm? Porque tiene que ver con afinidades de uno. Por ejemplo, yo personalmente no tengo mucha afinidad con lo musical. Conozco la herramienta, conozco que otros musicoterapeutas la aplican mucho, pero a mí me resulta incómodo porque, pero bueno, es bueno conocerse y de las tres que mencionamos o de otras que mencionamos pero no explicamos, ¿cuál les parece este, que podrían poner en práctica con mayor facilidad? Posiblemente entre ustedes haya gente que son docentes o maestros en musicoterapia o hacen trabajo en manualidades con arcilla o con arte, y entonces les va a ser más fácil trabajar con lo artístico y con el dibujo que con la palabra. Esta es la 2. Y el tercer trabajo, el tercer, la tercera reflexión, es de lo que vimos hoy en el trabajo de cierre biográfico, ¿cómo lo podría sintetizar en un párrafo
pocas líneas que he comprendido en la clase de hoy, que he aprendido, algo que sienta que me va a movilizar el trabajo de tanatología a profundizar en acompañar el cierre de la vida de las personas, tanto para lo biográfico que necesita reconciliarse como para lo biográfico que necesita fortalecerse en plenitud. Bien. Esos tres ejercicios, porque así nos quedan 10 minutos hoy por si hay preguntas ahora y hay cosas que ampliar. Así que nos llega ahora, sí, damos por cerrado acá los temas.